Bien, amigos, ayer la presidencia invitó a una cantidad de directores de medios y líderes de opinión, como ellos dicen, con el presidente Abinader y con varios ministros y otros funcionarios. Y se trataron varios temas, pero sobre todo el presidente quería explicar sobre la ley de fideicomisos que va a someter, de fideicomisos públicos que va a someter el 27 de febrero, ya lo dijo ayer, y también específicamente sobre el fideicomiso público de Punta Catalina. Sobre este tema, él dijo que no hay lugar a confusión porque la Constitución dice que para vender, traspasar una propiedad del Estado a un ente privado, tiene que pasar por el Congreso, y eso es así. No se puede vender nada del Estado si eso no es aprobado en el Congreso. De manera que, y esa es una de las partes más funcionales de la separación de los tres poderes, ejecutivo, judicial y sobre todo legislativo. Todos los partidos están representados, es decir, voces hay seguro que van a decir lo que no procede y lo que procede. Pero además es difícil que un partido tenga la mayoría calificada para aprobar todo lo que quiera. De manera que para un gobierno pasar un tema tiene que contar con la oposición. Y sí, es verdad lo que él dice. No se puede traspasar un bien público si no se aprueba en el Congreso. También sobre este tema dijo que su gobierno lo que ha hecho es aumentar el patrimonio público en lugar de quitarle cosas. Y puso como ejemplo la adquisición de las acciones de la refinería dominicana de petróleo que tenía Venezuela y que el gobierno la compró. Así como la compra de la concesión de una empresa colombiana con la carretera Juan Pablo II entre Santo Domingo y Samaná. Entonces, reiteró su posición de que el fideicomiso es lo más adecuado para la administración de Punta Catalina. Dice que Punta Catalina tiene dificultades en el sentido de que ya hoy día no aparece financiamiento para compra de carbón mineral. Porque él dijo la palabra que eso es una mala palabra en el mundo hoy día. Y eso se advirtió cuando comenzaron el proyecto de Punta Catalina. Pero señores, el carbón está desapareciendo del mundo. Bueno, ya ven, es difícil encontrar financiamiento para carbón mineral porque contamina. Y es una de las cosas. China, que se resistía a quitar plantas de carbón, ha comenzado a quitarlas. Entonces, Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, hizo la observación de que el decreto del presidente Abinader ordenando la creación del fideicomiso de Punta Catalina fue emitido el 3 de septiembre del año pasado, el 2021, el 3 de septiembre. Pero que las críticas salieron a relucir en enero del 2022, después de que había recibido el voto de todos los partidos en la Cámara de Diputados. Eso lo hemos dilucidado aquí. Nosotros fuimos de los primeros críticos de ese fideicomiso. Admitimos que no entendíamos bien, pero ahí hay cosas que si se va a hacer deben ser cambiadas, definitivamente. Ya nos hemos referido varias veces a eso. Sobre este tema, ya aquí también hemos explicado y hemos mostrado cómo todos los
los partidos votaron a favor de ese fideicomiso. Y después de que surgieron críticas como la nuestra y otras, entonces como que vieron que se les había pasado una oportunidad de hacer críticas y se devolvieron. Y los mismos que habían levantado la mano y habían aprobado, entonces comenzaron a criticar. Y me refiero ya a partidos de oposición como el PLD y la Fuerza del Pueblo. Todos votaron a favor. No hubo un solo voto en contra. Entonces, incluso el presidente explicó que cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, dice que el presidente de esa Cámara, Alfredo Pacheco, conversó con el vocero de los diputados del PLD, se refiere a Gustavo Sánchez, y que ese legislador, en presencia de Pacheco, le hizo una consulta por teléfono a Temístocles Montaz, quien, bueno, fue presidente del partido últimamente, y que es el experto en esa materia, y que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y todo eso. Y que le consultó a Temístocles Montaz, quien le dio el visto bueno para que apoyaran ese proyecto. Bueno, de todas maneras, nosotros entendemos que el contrato que está depositado debe ser objeto de varias modificaciones, porque tiene aspectos que llaman a preocupación. Anunció el presidente que va a presentar varios proyectos de ley el 27 de febrero, como la modificación de la ley de compras y contrataciones. Eso tiene mucha importancia. El mismo director de compras y contrataciones está haciendo críticas muy correctas a fallas, a deficiencias que tiene esa ley. Entonces hay que fortalecerla. Ha hecho críticas a INAVIE porque dice que prácticas incorrectas, no seamos eufemísticos, hay prácticas ilegales, ¿verdad? Que había en INAVIE en la administración anterior, se siguen haciendo ahora. Y el gobierno tiene que ponerle freno a eso. El freno que sea. Pero a eso hay que ponerle freno. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, nosotros le hicimos una pregunta sobre si iba a someter, a propósito de que el PLD y la Fuerza del Pueblo dice que no apoyarían la institucionalización en una reforma constitucional de la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la justicia electoral, de la justicia constitucional, de todo eso. Y el presidente dijo que descarta presentarlo este 27 de febrero porque todavía no hay condiciones, pero que sí lo va a presentar más adelante. Yo diría que eso fue lo más importante, Edith. Bueno, sí, decirle a la gente, tanto Uchi Lora como yo estuvimos ahí, había muchos periodistas de diferentes medios de comunicación y yo diría que a lo que usted ha puesto aquí, deben saber, es un encuentro que duró más de 2 horas, en los cuales se abordaron muchísimos temas, tuvimos la oportunidad de formular preguntas, habían varios ministros, y entonces, bueno, el presidente de la República destacó, por ejemplo, dice que la figura de fideicomiso no es nueva, ni que había sido este gobierno que la había creado, y puso como ejemplo el fideicomiso vial, el fideicomiso RD Vial, que es el que administra los peajes en República Dominicana, y que ha funcionado y que fue desde el año 2013. En varios momentos destacó fideicomisos u otros tipos de decisiones que habían sido decididas en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores y que ellos pudieron valorar que iban en una dirección correcta. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso RD Vial, el presidente, eso fue solo un detalle, pero es importante, destacaba que la tecnología para el paso rápido, se va a adquirir nuevas tecnologías para el tema de los peajes y que pasa a este fideicomiso la administración de los peajes
de Samaná, de reciente adquisición por parte del gobierno dominicano. Sí que de alguna manera en toda la conversación estuvo muy pendiente ese tema de que aquí se ha hablado mucho del fideicomiso y de que quizás algunas personas no habían leído el contrato, no tenían una idea clara y bueno, también se sugirió que el gobierno debía explicarlo de una mejor manera. Tanto así que el ministro de Hacienda dijo que van a hacer unos procesos como cerito y cruz, y yo recuerdo que fue el caso que ejemplificó, que es llevar a un lenguaje sencillo de qué se trata esto, para que la gente pueda comprenderlo, para que la población pueda entenderlo. Yo creo que ahí está, básicamente, hay muchos elementos que se tocaron que irán saliendo, pero el anuncio de varios proyectos de leyes, la ley de hidrocarburos, compras y contrataciones, Cámara de Cuentas, que va a presentar el presidente de la República el día 27 de febrero, por lo tanto, va a presentar varias, no ofreció muchísimos detalles porque alguien le dijo, deja que perdure un poco la ilusión de ver qué es lo que va a pasar, o sea, no adelantarlo, dijo algunos detalles, pero fueron muy sencillos. Y buena parte se lo tomó en el fideicomiso. Sí quiero decir que, por ejemplo, yo le pregunté sobre el tema de los combustibles, que es vital en este momento, y como él había dicho, lo de Petrocaribe, de que si tuviera a Petrocaribe los combustibles serían más económicos, que si no tendría quizás otra respuesta con temas, el impacto a los precios de los productos de primera necesidad de la población. Allí dieron unos números y yo creo que, Uchi, podríamos invitar al ministro de Industria y Comercio, que fue que lo detalló, sobre que el gobierno ha incrementado, dice, los subsidios para poder mantener el combustible en el nivel que se encuentra, que los factores, dicen ellos, que ha disparado la inflación en República Dominicana son externos, y habló de los esfuerzos que hacen para que eso no se traspase a la población. También de la deuda que dejó Petrocaribe, que no lo dejó directamente a Petrocaribe, sino que se lo financiaba y que han tenido que pagar, que eso también era como relevante. Con respecto a las tasas bancarias, dice que es la medida oportuna. Ustedes saben que hay un incremento en tasas bancarias a nivel global que probablemente se registre para las familias, para nuevos préstamos, nuevas compras, y dice que es la medida natural en todos los países para evitar el incremento de la inflación. Pero obviamente hay oportunidad de conversar con otros funcionarios para que expliquen más, y sí que está la disponibilidad de llevar al lenguaje de la gente el tema de los fideicomisos, porque muchos no lo manejan, por supuesto, la mayoría no manejamos eso. Bueno, Uchilora, concluimos. Efectivamente. Mañana los esperamos a todos, que tengan un excelente día y la vida sigue, el mundo sigue, la República sigue, y mañana estaremos aquí para comentar las cosas más importantes. Y trate de no fuñir al resto. A las 6 de la mañana por Telesistema, Canal 11.